Y por eso les digo, traten de identificar qué es lo que tienen que hacer, háganlo y con el tiempo van a ir madurando esto, ¿sí? Y por eso les digo, sigan preparándose. ¿Ya se dieron cuenta cómo está México con respecto a los exámenes PISA? Que estamos en el penúltimo lugar de todos los países. ¿Sí sabían eso? Sí. Y entonces, con esa deficiencia, con esa pérdida, o sea, con respecto a otros países, pues estamos en deuda, ¿no? O sea, pues sí. Entonces, cuando, por ejemplo, mis sobrinos de algunas primas me dicen, hoy saqué 10, dije, 10 con respecto de qué, y no es por decirles a ustedes tampoco, digo, aquí estamos, sí, es muy triste, Pati. Y sé esa realidad porque sigo estas estadísticas. Desafortunadamente, mira que yo soy pro AMLO, pro 4T, pero también, y sé que se tenía que hacer un cambio de paradigma. Por eso la Universidad Rosario Castellanos es bien importante, porque está centrada en el aprendizaje, ¿sí? No punitivo, y eso es importante. Pero se tenía que hacer un cambio, y en lo que se da el cambio y la consolidación del modelo educativo, pues va a faltar tiempo. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Hacerlos conscientes de esas deficiencias. Por eso son importantes los índices. Cuando te comparas con cualquier otro país, México está en penúltimo lugar en nivel de aprendizaje, de comprensión de matemáticas, del español, sí, sí, y de ciencias. ¿Cómo podemos tener mayor inclusión laboral? Porque la inclusión laboral es generar un piso parejo para que puedan ingresar todas las personas. Pero, por ejemplo, si en el Poder Judicial nada más entran por palanca y en muchos lugares están también ahí, en la UNAM también. 10 años, querida, 10 años, Landín, Estefan, mínimo, ¿sí? Dependiendo en qué área, ¿sí? Y ese es otro análisis muy distinto, con índices, todos índices, ¿se dan cuenta? No es que todos sean índices, pero los índices nos indican para dónde está caminando el país, la economía, un grupo, etcétera, ¿sí? Aquí, ¿qué me importa de todo esto? Que tengan los conocimientos y los elementos para seguir avanzando, que sepan dónde están los recursos y que lo puedan hacer bajo, por ciento, bajo tutoriales. Entonces yo nada más les acerco los tutoriales para que los trabajen ustedes. Por eso es muy poco tiempo, Pati, porque pues nuestro modelo no es de clases, ¿sí? Sino de autoaprendizaje y un profesor para orientar, ¿sí? Orientar el aprendizaje, el camino, Pati. Nada más que es un nuevo modelo que se va aprendiendo. Nos damos cuenta que lo que creemos nosotros explicar no se está entendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un rezago académico, Pati. Y eso los maestros en general no lo consideramos, ¿sí? Y entonces poder, que esa brecha de 10 años, tratar de subsidiarla, eliminarla en un bimestre como es estadística, no lo vamos a lograr. Pero lo que sí podemos hacer es orientar los aprendizajes para que tengan recursos y se sigan, ¿sí? Porque aparte estoy convencida que un contador especializado en finanzas, un contador financiero como ustedes, que no sepa estadística, está perdido. Sí, ese rezago educativo, pues va a ser difícil que nosotros lo podamos eliminar en un bimestre. Realmente no va a ser posible. Pero podemos trabajar y hacer el intento y tratar de hacer todo lo posible por mejorarlo, ¿no? Entonces, y lo que decía, ahorita si tú quieres irte a una especie de riesgo prácticamente cero, invierte en CETES. Andan
hasta hace unos días en 11.31%. O sea, anual. Si tú pones 60,000 pesos mensuales, si tú pones 60,000 pesos, digamos, a plazo fijo, y nada más reinviertes los 60,000, con esas tasas estarías recibiendo 1,700 y cachito de pesos trimestrales. Digo, de tenerlos guardados en el banco a recibir 1,700, está bien, ¿no? Y son casi 6,000 pesos, 5,800 al año, ¿no? Y eso lo guardas y y ya te vas de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, si lo tuvieras. Y fuímonos a Excel. Bueno, con respecto al taller 2, para que quede claro, tenemos estos datos. Sí, son los datos de producción, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, alguien se fue, pero ahorita lo vemos. Entonces yo lo que hago es tener todos los datos en línea, en una columna más bien, en un vector, y lo que le pongo es arreglar, ordenar, del menor al mayor, es lo que yo hago. Después los enumero, 1, y acuérdense que es más 1 más el dato anterior, o sea, le estoy sumando 1 al dato anterior. Entonces nada más le doy doble clic y ya tengo todos los datos enumerados. Son 30 datos. Son 30 datos. Lo que hago después es saber qué tanta amplitud tengo de datos. Para esto, lo que tengo que hacer es dato mayor menos el dato menor. ¿Sí? Y eso es lo que hago. Y esa es la amplitud. En este caso es 150.6. ¿Sí? Entonces esa es la amplitud, 150.6 menos 134.2, y esa es igual a 16.4. ¿Sí? Es decir, que mis 30 datos tienen una amplitud de 16.4. O sea, entre 134 y 150.6 hay 16.4 de diferencia. Pues aquí está 150.6 es el dato mayor y el menor es 134.2. Ahora, ¿cómo voy a distribuir estos 30 datos en clases? ¿Se acuerdan que cada clase debe ser excluyente y exhaustiva? Entonces, una clase es una categoría, ¿sí? Entonces, vamos a decir, hay una fórmula que se llama regla de Sturges, Sturge, que es una regla que te dice más o menos cualitativamente cuántos datos podrías tener, ¿sí? Entonces, esta regla de Sturge o Sturges es logaritmo base 10 del número total de datos por 3.3 todo más 1, ¿sí? Es decir, es una columna, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto es lo que hice aquí. ¿Cómo lo hago? Pongo el igual, ¿sí? Luego pongo la función que ya sé que es logaritmo base 10, y si no, pues me voy aquí a buscar al logaritmo y ya me dicen cuál, pues yo quiero el de base 10. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Logaritmo base 10. ¿Cuántos tengo aquí? 30, ¿no?
y ya, 1.47, no sé qué, aceptar. Entonces, pero este se va a multiplicar por 3.3, 4.87, y luego todavía le tenemos que sumar 1. ¿Sí? Eso que quiere decir que debemos tener 5.87 clases, pero como las clases son enteras, las clases son enteros nominales, entonces me voy a 6, al entero superior. Entonces ya sé que debo tener 6 clases. Clase 1, ¿sí? Como las gráficas que habíamos visto de pastel, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos debo tener en cada uno de ellos? Y lo que hago es, tengo una amplitud de 16.4, entonces aquí lo voy a decir, amplitud de clase. Y la amplitud de clase es igual al rango. Rango es este no es amplitud, este es rango, que es la cantidad de datos totales que tengo, el dato mayor menos el dato menor. ¿Entre quién? Entre el número de clases, que son 6. Sí, ya se dieron cuenta, 16.4. Voy a retomar todo, ¿va? Y ya lo dejo grabado y se lo subo. Entonces, aquí habíamos visto que habíamos ordenado los datos del menor al mayor, ¿verdad? Son para el ejemplo de los jitomates. Arreglamos el dato más chico y vemos cuál es nuestro dato más grande. Vemos que son 30 datos. Lo que queremos ver ahora es cuál es la distancia entre el dato mayor y el dato menor. Ese es el rango, ¿sí? El rango es la distancia entre el dato mayor y el menor, ¿sí? Ese es el rango. Y encontramos que es 16.4. Tenemos 30 datos. N igual a 30 datos. Entonces queremos ver cómo vamos a distribuir estos datos en clases. Una regla empírica es la regla de Sturge, que nos indica que tenemos que obtener el logaritmo base 10 del número total de datos, lo multiplicamos por 3.3 y al resultado le sumamos 1, y este dato nos va a indicar cuántas clases. ¿Cuál es el problema del taller 2, de la evidencia de aprendizaje 2? Quieren ver la producción de jitomate, compararla, pero les piden que las distribuyen en clases, ¿sí? Les piden frecuencias relativas, absolutas, etcétera. Lo que hacemos es ver la producción o el peso de los jitomates, no recuerdo qué era, y lo que hago es ordenarlos del dato mayor al dato menor. Se ordenan del dato menor, ¿sí? Ordenar de menor a mayor, ¿sí? Lo que hago también es enumerar el número de datos, el número de elementos que tengo. Ya lo hice. Bien. Después, ¿qué hago?
identifico cuántas clases, cuántas categorías, en cuántas casillas voy a separar estos 16.4 datos, que son 30 datos distribuidos en esta distancia de datos, ¿sí? Unidades. Entonces utilizo la regla de Sturges, que es una regla empírica que me indica cuántas clases debo realizar. Entonces la regla indica obtener el logaritmo base 10 del número total de datos, que son 30, lo multiplicas por 3.3 y le sumas 1, y va a ser una forma idónea de organizar la información. Como no podemos tener clases parciales, entonces lo redondeo al siguiente dato, que es 6. Ahora, esta distancia de datos, 16.4, lo voy a dividir en 6 casillas. ¿Cómo lo voy a hacer? La siguiente es ver qué amplitud va a tener la clase, porque debe ser consistente y constante. Entonces, lo que aquí obtengo es la amplitud, la distancia, el rango de datos entre el número de clases, ¿sí? En este caso el cálculo es 2.73. Para no subestimar y para tener clases constantes, yo lo que lo hago siempre es cerrarlo si aquí tengo un decimal, obtengo el primer decimal, pero redondeado al decimal superior, ¿sí? Aquí es 2.7, lo redondeo a 2.8. De tal manera que ya empiezo a construir mis clases. 134.2 es mi dato menor, ¿cierto? Ahí sí todos van, ¿verdad? Entonces, 134.2 es mi límite inferior, y esto es cerrado, ¿sí? Quiero que vean que esto es, lo voy a poner así, 14, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener mi límite inferior, agarro el valor más chiquito, le sumo 2.8, entonces, ¿qué hago? Igual el dato chiquito, el dato más chiquito, en este caso es el límite inferior, más 2.8, ¿sí? Este 137 me lo jalo para acá, para la clase 2. Control C, Control V. Ay, sí, espérame. Control Z. ¿Cómo era? Ay, ya no me acordaba. Control Z, aquí era, a ver, déjame ver qué puse. Más F7, sí. Lo que hago aquí es más, pongo acá, igual, y Enter. O igual, le pongo aquí, agarro el dato que quiero pegar y Enter, ¿sí? A este valor, que es la clase 2, es donde empieza el límite inferior de la clase 2, le voy a sumar 2.8. Entonces a este le sumas 2.8. Y entonces, ¿sí? Recuerden que el límite inferior siempre es cerrado y el límite superior es abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí 137 no está involucrado, está 136.999999, ¿no? Y aquí 137 sí lo agarra. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque ya es la construcción, ¿va? Entonces, de 134 a 137, tengo que ver cuántos datos hay. 1,
2, 3, 4. 137.2 ya no está ahí, ¿verdad? Entonces pongo 4. Ahora, 137 a 139.7999. ¿Sí? Entonces, 137, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Porque 139.5 es abajo de 139.8. Luego, para que lo vean. ¿Sí? Entonces vemos otra vez de 139.8 a 142. 139.8 a 142. 1, 2, 3, 4, 4, ¿no? Y así le vamos haciendo. Acá son 10 porque son 142.6 a 145. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 149.7 ya no. ¿Sí? Entonces aquí son 10. Y lo mismo para los otros datos 3 y 4. Entonces aquí vamos a trabajar de esta manera. Frecuencia absoluta. Vas a ir sumando 4 más 5, 9, 9 y 4, y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, aquí le pongo igual, 4 más anterior, nada. Entonces, aquí voy a poner igual, más 9. 9 más 4 y así le voy a ir haciendo. Espérame tantito. Aquí quiero poner la suma. Y aquí le voy a poner la suma de estos elementos. Me deben salir 30 datos. Vean, aquí, y esto es la frecuencia absoluta acumulada. Voy a ir sumando. La ventaja es que aquí en la última clase deben sumar todos los datos. Ahora vamos a obtener la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta entre 30. ¿Sí? Y vean lo que va a pasar. La suma debe dar 1. ¿Sí? Entonces vean, aquí, ¿se acuerdan que era ir sumando los anteriores? ¿Sí se dieron cuenta que hice? Chicas, ¿sí están ahí? Sí, ahí están, ya las vi. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es sumar la frecuencia relativa y voy a sumar esta más el anterior. ¿Sí? Esta más el anterior, porque es la frecuencia relativa acumulada. Y la suma aquí debe dar 1. Ahí está. Ahora sí, podemos hacer cualquier histograma, cualquier gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner aquí la media, que es la media de clase. Ahorita vamos a ver por aquí. Y que no es más que esto más esto entre 2. ¿Qué puse? Puse por 2. Qué barbaridad.
¿sí? Y la media de clase está en 135.6. Es donde está centrado el dato. Y ahora sí podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Vamos a ver esto. Aquí nada más voy a pegar los datos. Entonces voy a hacerlos para acá. Y ya. Eso es lo que tenían que hacer. Y bueno, ya sé las descripciones que se les pedían. Por ejemplo, vamos a hacer clase con... Vamos a pegar esto. Frecuencia absoluta. Y que es la producción de jitomates, ¿no? El peso de los jitomates. Entonces vamos a poner una gráfica, insertar, en este caso es una gráfica de, bueno, esto, ¿sí? Y esto es una frecuencia de clase. Esta es una frecuencia de clase, ¿sí? Si quieres hacer una ojiva, vamos a hacer esto. Generalmente yo pondría para la frecuencia acumulada, voy a poner la clase, la media de clase, control C, y voy a poner la frecuencia absoluta acumulada. Entonces me iría a una de dispersión, aunque son clases, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, generalmente esto se hace con las clases y se sobreponen. Como son clases aquí tendríamos que poner una de dispersión, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen la media de clase aquí, se estarían dibujando estos datos aquí y aquí, y se dan cuenta va subiendo. Esta es una ojiva. Ojiva para frecuencia absoluta. Ya decir que esa acumulada ya es de más, ¿sí? Y eso es así como se hace. Ahora quieren hacer histogramas. Lo único que tienen que hacer es ampliar. Vamos a poner esto.
insertar gráfico, ¿sí? Entonces aquí lo que pueden hacer es modificar el ancho, ¿sí? A veces ya se los pinta. Bueno, aquí le pueden cambiar colores y todo esto.
estas casillas, ¿sí?
Aquí acuérdense que pueden poner líneas de tendencia y estas cosas. No encuentro dónde se le tiene que cambiar tipo de gráfico. A ver. No es al revés. Mi hermano, son mis hermanos. 50. ¿Sí? Aquí es. Ancho del rango. 0. ¿Sí? Ahí está. Con formato de punto, aquí. En esta gráfica, el ancho del rango, te vas a 0 y ya tienes tu histograma para frecuencia absoluta. ¿Sí? Si tú cambias los datos, vean lo que va a pasar. Frecuencia absoluta. Control C. Control V. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Y este es histograma. Histograma, mi hermano. Ay. ¿Sí? Y es lo que tenían que hacer. Bien, regresión lineal. Para ya no saturarlas, les voy a poner esta. Vean. En el video se dieron cuenta que eran ventas, ¿sí? Ventas de lo que sea. Entonces vamos a cambiar ahorita a ventas para hacer una evaluación de una proyección así de dispersión. Esta es estacionalizada y desestacionalizada, digamos, de las ventas por periodo. Lo único que hago es hasta aquí eran 20 datos. Vean, estos datos les indican que están graficando. ¿Sí? Entonces, vean, es esto, es lo único que tenían que hacer. Hasta aquí, control C. No es cierto. Bueno, sí lo voy a hacer, control C. Sí, a ver, mi hermano. Control V. Entonces aquí lo que voy a hacer es una gráfica de dispersión. Insertar gráfica de dispersión, pero con esta porque me dan los puntos, ¿sí? Y lo único que hago aquí es modificar, bueno, así lo voy a dejar, en la escala. Lo que hago es lo que les dije la clase pasada. Me voy clic derecho, agarro un punto en la serie, le puedo agregar línea de tendencia y ya le digo que sea lineal y que me dé la ecuación del gráfico, ¿sí? Es eso. Entonces, lo que hacen las series de tiempos, lo que hace Minitab, digamos, verifica cuál es la pendiente. En este caso, la R cuadrada es un modelo que se ajusta muy poco, pero bueno, más bien, digamos, el ajuste lineal de los datos no es prácticamente lineal, pero bueno, así, en este caso así lo vamos a tomar. Dice que la pendiente es de punto 3654, ¿sí? Entonces, recuerden que tengo 20 datos y sería hasta aquí. Lo único que hago es adicionar, para hacer una proyección, adicionar los datos que yo quiero, los periodos, y vean, la pendiente es punto 3654 y lo que estoy haciendo es esto. Vean, multiplico, digamos en este caso el periodo 21 por punto 3654 y le incremento la ordenada al origen.
digamos, esto es lo que más o menos hace para hacer una proyección, porque si ustedes lo proyectan esto a 0, vean, si x vale 0, la y va a valer 13.863, ¿sí? Por este modelo. Bueno, y eso es lo que hago, y es lo que hicieron ustedes en forma básica. ¿Sí? ¿Pueden avanzar más? Sí. Entonces yo lo que hago es, esos son los datos originales y le agrego los otros datos. Digamos, lo que está pasando aquí es está obteniendo una tendencia media del crecimiento de los datos en las ventas, y es lo que están haciendo, una proyección para saber cuánto van a vender en el siguiente periodo, ¿sí? Para eso sirven las series de tiempo, para proyectar. Qué rápido. Creo que ya con todo lo que han estado leyendo, tal vez pudieron entender un poquito más. Ustedes díganme si sí o si no. Manitas arriba o manitas abajo, o carita de tristeza. Gracias. ¿Sí? Entonces es la idea, chicos, chicas. Pero bueno. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que sepan identificar, ¿va? Que sepan identificar, que sepan evaluar, que sepan interpretar. Muchas gracias a ustedes por su paciencia de 2 horas casi. ¿Sí? Y discúlpenme, hace rato se me cortó, no me di cuenta. Pero ya estamos aquí y se queda. Pues es mi interés por ustedes, créanme que me interesa mucho que aprendan, que poderlos ubicar, poderlos apoyar, porque pues creo que si el nivel, gracias, lo que sea, los puedo apoyar, pues me dedico a esta parte de las estadísticas. Creo que el nivel académico del país es muy bajo, entonces tenemos que generar las estrategias necesarias como para apoyarlos y hacerlos crecer, nosotros como profesores, como orientadores, y lo que les dije, al inicio va a ser muy complicado, pero vayamos avanzando y regresemos tantas veces sean necesarias para que puedan avanzar. Creo que ahorita ya quedó más claro todo, ¿no? Después de estar leyendo y saber qué son los números índices y para qué los vamos a utilizar. ¿Sí? Yo espero. Realmente espero que les sirva todo esto.